Saludos, amigos de Hablemos Claro. Hoy, bueno, hacemos este pequeño video un poco para hacer algunos aportes en relación a lo que actualmente está ocurriendo en nuestro país. Parece que llegaron momentos nuevamente de marcha y contramarcha, un nuevo momento en la política nacional. Sin duda alguna, este 2023 arranca con algunos elementos interesantes para el análisis y consideramos que, bueno, debemos aprovechar este espacio para sumar elementos a la comprensión de lo que está pasando en este momento. En ese sentido, bueno, queremos afirmar categóricamente que este año arranca con un nuevo plan, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la derecha, de sus trabajadores, pues. Nuevo plan que tiene como precedente inmediato o como antecedente inmediato la derrota reconocida por el gobierno de los Estados Unidos de esa locura del interinato. Ahí necesitan efectivamente reoxigenar su fuerza y en esa reoxigenación de su fuerza entonces inician este nuevo plan de trabajo. Plan que de verdad tiene algunos elementos ahí interesantes que queremos destacar. En primer lugar, creemos que es un plan que está constituido de tres grandes componentes, tres grandes fuerzas. Uno, la económica; dos, la político-social; y tres, la internacional. Queremos comenzar primero por el componente político-social de lo que ocurre. Y efectivamente este nuevo plan está aprovechando unas condiciones objetivas que nadie niega para movilizar desde la lucha gremial, desde la bandera del salario justo ya, movilizar a sectores puntuales, sectores de trabajadores que en reclamos válidos, reclamos justos, ¿verdad? Han salido a la calle a solicitar básicamente el tema del salario justo ya. Sobre esto queremos decir una cosa. Tanto el pueblo trabajador chavista, el pueblo trabajador opositor, el pueblo trabajador niní, todos y todas están de acuerdo con un salario justo ya. El mismo gobierno nacional es el primer interesado en tener un salario justo para sus trabajadores. De lo contrario, tiene absoluta claridad que sin un salario justo, eso se va a traducir en ingobernabilidad e inestabilidad política, lo cual obviamente no le conviene a ningún gobierno. Solo hay un pequeño sector del país a quien no le interesa que el pueblo venezolano, que el pueblo trabajador tenga un salario justo. Ese pequeño sector, sabemos quiénes son, los que viven cabildeando en los Estados Unidos para mantener las condiciones estructurales que han imposibilitado volver a los niveles adquisitivos de esa Venezuela que estuvo aproximadamente al 2014, 2015. Entonces, dejando claro que acá todo el pueblo trabajador, ese pueblo que vive de su trabajo, todos están de acuerdo con un salario justo ya. Y hacemos hincapié en esto porque pareciera que en el relato de quienes lideran estas manifestaciones de calle intentan posicionar que ellos están de acuerdo con un salario justo ya y la contraparte no quiere o no está de acuerdo con un salario justo ya. Error. Todo el pueblo trabajador está de acuerdo con un salario justo ya. En ese sentido, también es importante resaltar que una parte importante de ese pueblo trabajador que hoy está en la calle exigiendo salario justo ya, no puede ser condenado o calificado ligeramente como agentes de la CIA, porque efectivamente no lo son. Hay mucho de ese pueblo que está ahí, muchas de esas mujeres, muchos de esos hombres que están ahí en la calle protestando, haciéndolo, justamente lo hacen desde el corazón porque sus condiciones efectivamente se han puesto crítica, su salario se ha hecho polvo y exigen con todo derecho un salario justo ya. Cosa distinta ocurre con su dirigencia, a la cual nos vamos a referir más adelante. Sobre todo esta dirigencia que viene ahí de la Universidad Central, de donde somos, y que conocemos muy bien, sobre todo aquellos episodios que se presentaron en la universidad en el 2001. Pero sobre ellos nos referiremos más adelante. El segundo punto es el económico, que tiene estricta relación con el primero. Es decir, hay unas condiciones objetivas, hay una situación
muy difícil en las finanzas públicas del Estado, situación que ha sido provocada por todo este conjunto algunos la llaman sanciones, otros medidas coercitivas unilaterales, nosotros la llamamos agresiones, simplemente agresiones criminales contra nuestro país. Ahí nosotros los invitamos a que revisen la página del banco, en la página del Banco Central, dos indicadores que son para mí categóricos, que es el indicador de las reservas internacionales y el indicador de la producción petrolera. Este segundo, disculpen, lo consiguen en las publicaciones mensuales que se hacen a partir de los 12 de cada mes en la página de la OPEP. Nuestras reservas internacionales muestran una tendencia crítica a la baja. Nuestra producción muestra una tendencia igualmente a la baja o a la estabilización, pero en un piso bastante crítico. Es decir, aquellos elementos que históricamente han nutrido las arcas del Estado para sustentar cualquier posibilidad de salario, ahí están los números, están en rojo, señores, están en rojo. Y están en rojo porque efectivamente nuestra principal fuente de ingresos, que son los recursos petroleros, no es casual que es el sector que ha sido más golpeado críticamente por estas políticas de agresión, efectivamente imposibilitan entonces tener el músculo suficiente para lograr que nuestro pueblo tenga el poder adquisitivo que estuvo ahorita. Eso no fue hace 60 años, hace 40 años, que estuvo hace poco con el comandante Chávez e iniciando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El tercer punto que tiene que ver básicamente con lo internacional, donde nos referimos al tema de el no respeto o el probable no respeto a los acuerdos que ocurrieron, que se firmaron en México. Cuando uno revisa esto, uno dice, bueno, es que efectivamente Estados Unidos va a soltar el cuello de la revolución bolivariana, del proyecto político del pueblo venezolano. O sea, Estados Unidos realmente va a liberar esos 3.000 o 3.200 millones de dólares que se acordaron para el tema eléctrico, para el tema salud, para el tema educación. Yo creo que no, pero bueno, fue un acuerdo que se firmó y que ellos aparentemente no van a respetar. Esto te lleva o te hace entender de que efectivamente el plan y todas estas movilizaciones forman parte de ese plan. No estoy diciendo que todos los trabajadores que se están movilizando forman parte, están orquestados, sincronizados con el gobierno norteamericano, pero sí su dirigencia. Entonces ese plan, ¿verdad?, nos pinta un 2023 efectivamente donde se van a exacerbar el nivel, donde se va a exacerbar el nivel de conflictividad, las movilizaciones de calle, buscando el gran objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo de este plan? Y ahí quiero quiero subrayar, poner en negrilla. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este plan? Algunos creen que estas movilizaciones son para tumbar al gobierno. Particularmente no creo que estas movilizaciones tengan el objetivo de tumbar al gobierno, ni tengan la fuerza para tumbar al gobierno. Creo que estas movilizaciones forman parte de un plan de crear condiciones para que en el mediano y en el largo plazo, cuando digo mediano y largo plazo me refiero a elecciones presidenciales 2024, toda su base social de apoyo pase de la situación en la que actualmente se encuentra, es decir, desmoralizada, desmovilizada, desencantada de su dirigencia, pase ahora a una base opositora moralizada, movilizada, activada, motivada a salir a votar en las próximas elecciones. Particularmente considero que ese es el verdadero objetivo que hay de fondo con el plan que se puso en marcha desde enero de este año. Y hago esa diferenciación, insisto. No creo que las marchas tengan el objetivo inmediato de tumbar al gobierno. Creo que forman parte de una gran estrategia
para sumar y crear condiciones de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Efectivamente, cuando tú revisas el comportamiento electoral en las últimas elecciones, ellos se dan cuenta que en algún momento tuvieron el voto necesario para derrotar al chavismo, y creo que están apostando en este caso por reactivar a ese voto. Entonces, ahora, ¿qué hacer? Más allá de esta caracterización, de esta breve caracterización que hemos hecho. Que no se nos pase ahí un punto que es interesante de este plan y dentro del plan de las movilizaciones. El plan hoy no cuenta, o la vieja dirigencia, llámese G4, llámese Pupú, llámese coordinadora, llámese todos los nombres que tiene ese mosaico opositor, esa dirigencia está absolutamente desacreditada. Esa dirigencia no mueve, pero bueno, pues ni a su familia. Efectivamente, entonces, ¿con quién yo muevo a la gente? Entonces, bueno, el plan ideó que efectivamente necesita de nuevos actores, entre comillas, nuevos actores, no asociados al G4, a esta oposición mediática, que le permitan entonces lograr el objetivo de movilizar. Escondieron a su rancia oposición, desacreditada oposición, y sacaron ahora a nuevos personajes. Personajes que, insisto, tienen una historia, personajes que si bien no tienen el centimetraje necesario o histórico en los medios que tiene Ramos Alú, Julio Bores, Leopoldo López, etcétera, son personajes que han estado ligados a la lucha opositora en los últimos 20 años y que hay que revisarlo. Entonces, ese elemento creo que hay que tenerlo en cuenta de cómo el imperialismo, el gobierno norteamericano es capaz entonces de hacer estos ajustes en este nuevo plan para neutralizar lo que es una debilidad, como es tener una dirigencia desacreditada, y convertirla en una fortaleza cambiando a los actores. Ahora, el qué hacer. Ahí nosotros queremos hacer 6 recomendaciones puntuales para los tomadores. Recomendaciones que sean consideradas por los tomadores de decisiones de este país. 1. Nosotros creemos de verdad que acá debe estructurarse una vocería colectiva. Es decir, no creo que sea lo más pertinente que el presidente de la República y la vicepresidenta y la vicepresidenta de la República sean quienes lleven o sean los únicos que lleven la vocería en este tema. Yo creo que este es un tema que, como tiene el sustrato de los trabajadores, es un tema que necesita de una vocería colectiva. Llámense ministros, llámense trabajadores, llámense líderes sindicales, llámese partidos. Es decir, yo creo que el proyecto político debe salir a la calle, debe salir a los puestos de trabajo, debe salir a las catacumbas a explicarle al pueblo qué es lo que está pasando con el tema salarial. Creo que esa vocería tiene que ser así masiva, tiene que inundar todos los espacios posibles, porque así como ellos están queriendo aparentar que es una lucha desde las bases, nuestra vocería también tiene que ser desde las bases. Entonces, una primera recomendación sería el tema de estructurar una vocería colectiva. Una segunda recomendación es la de nivelar o equilibrar el relato del crecimiento económico con la continuidad de las sanciones. Creo que se ha avanzado mucho en ese sentido. Uno escucha al presidente últimamente y se da cuenta que efectivamente ya se está haciendo o se le está dando mucho más tiempo a la explicación de la continuidad de las sanciones, de las agresiones, y no tanto al del crecimiento económico. Ahí, como les dije, o como he dicho en otros materiales que hemos grabado, hay que neutralizar esa cacofonía que se produce entre el discurso del crecimiento económico y cuando el trabajador
se ve el bolsillo, dice, bueno, pero ¿cómo hago aquí si yo estoy mamando? O sea, ¿cómo yo entiendo este crecimiento económico si yo estoy mamando? Entonces, para evitar eso es necesario equilibrar el discurso. Creo que se está haciendo de manera correcta. El tercer punto es incorporar en ese nuevo relato lo que ha sido un compromiso del bolivarianismo, de nuestro gobierno, con tener salario justo para nuestros trabajadores. Es decir, aquí no es un tema de querer o no. Ante el discurso de esta dirigencia opositora que dice que el gobierno no quiere aumentar los salarios, acá hay que recordar, hace poco, quien les habla es una persona que ha trabajado la mayor parte de su tiempo en la administración pública. Y yo recuerdo que acá hasta el 2000, porque bueno, hacemos monitoreo, hacemos seguimiento del tema económico, acá hasta el 2015 aproximadamente un P1 de la administración pública recibía, no como salario mínimo, recibía en sus ingresos mensuales aproximadamente entre 650 y 700 dólares. Es decir, nosotros teníamos de los salarios más altos de América Latina. El proyecto político ha demostrado que cuando logra transferir a nuestro pueblo esas riquezas en un poder adquisitivo sumamente elevado. Acá, hasta hace poco, no solo teníamos los salarios más, o el poder adquisitivo más elevado de América Latina, sino que también teníamos una economía prácticamente en su totalidad subsidiada, porque no es lo mismo que yo gane 700 dólares, pero tengo que pagar la gasolina a 0,50 o a 0,75, que yo gane 700 dólares y la gasolina es gratuita. Eso pasaba aquí en Venezuela hasta hace poco. Entonces creo que eso hay que recordarlo, es decir, acá cuando se ha tenido el gobierno, cuando ha tenido los recursos, los ha traducido en un poder adquisitivo importante para nuestro pueblo. El cuarto punto es, y ahí queremos, ya lo comentamos, pero hay que hacer hincapié, no se debe condenar a la base trabajadora que está en este momento protestando por salario justo. Hay que diferenciar entre esa dirigencia que tiene unos objetivos bien claros y la base trabajadora. Ahí hay que recordar lo que le dijo Fidel en el 2004 a Chávez, cuando le dijo Chávez, en Venezuela no hay 4 millones de oligarcas. Es decir, todos esos trabajadores que están en la calle no son oligarcas, no son agentes de la CIA. Y creo que en su tratamiento hay que tener cuidado. Por otro lado, hay que desenmascarar a esa dirigencia. Esa dirigencia tiene un pasado activos, son militantes de partido, en el caso particular que les comentaba de la Universidad Central, esa FAPUC, APUC, es decir, esas asociaciones de profesores de la Universidad Central demostraron el fascismo, pero bueno, pues cuando nos fueron a desalojar, es decir, demostraron sus verdaderos rostros, permanecieron dormidos o los pusieron en algún momento a un lado, pero los han colocado nuevamente o los han sacado del banco y los han puesto a jugar nuevamente en el campo. Hay que explicarle a la gente, mostrarle a la gente cuál es el currículo de estos compañeros para que incluso esos mismos trabajadores que hoy genuinamente salen a protestar conozcan quiénes son los que están al frente. Y por último, en el tema concreto, yo creo que sí, efectivamente el gobierno tiene que buscar todas las maneras, como ha hecho, para ver cómo compensa el tema de la terrible pérdida del poder adquisitivo de nuestro pueblo trabajador, particularmente de ese pueblo de la administración pública y nuestros adultos mayores, jubilados, pensionados. Si no es salario, porque los números dicen, mira, no hay dinero para en este momento, hay que buscar otra forma. ¿Será bono? Será bono. Este pueblo ya ha entendido que lo que necesita es ver cómo resuelve su día a día en el marco de una agresión estructural contra nuestra economía. Es decir, si en este momento no hay para salario, hay que buscar otra forma, pero hay que atender las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, ahí creo que el equipo económico debe seguir trabajando para ver cómo lleva bajo la fórmula que se pueda
mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Creo que en este año, ya para cerrar, estamos ante un gran reto porque se trata de una estrategia que no es la de los fusiles ni la de del tema militar de los extremistas. Es una estrategia que está apelando, ¿verdad?, a las caóticas condiciones económicas de nuestro pueblo para motivarlo, para sacarlo a la calle y crear las condiciones, insisto, para que en las elecciones presidenciales del 2024 salga a votar masivamente contra el gobierno nacional. Esa estrategia necesita ser enfrentada con inteligencia, con mucha neurona, con poca hormona, porque efectivamente los resultados que podemos tener pueden ser inesperados. Entonces, bueno, queremos, insisto, queríamos hacer estos aportes y bueno, ante esta realidad que sin duda alguna los próximos días seguirán las calles calientes, iremos incorporando nuevos elementos al análisis. Por ahora, sería interesante, insisto, que revisen estas seis recomendaciones y que tengamos presente cuál es el verdadero objetivo de estas movilizaciones. Amigos y amigas de Hablemos Claro, nos vemos en un próximo programa. Saludos.